Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buenos días Panamá, bendiciones, a levantarse con alegría en esta mañana un poco nublada, algo lluviosa, bendiciones. Bienvenidos a su programa Zona 8, Tertulias y más. Les saluda su servidor Rubén Polanco en compañía de Pastora Portugal. En controles Arsenio Samaniego con la producción de Patricia Ocando Camino. Hoy tenemos visita en casa. Además de los invitados, nos acompaña el profesor Víctor Manuel Delgado junto a estudiantes de la Universidad Santa María de la Antigua que van a estar participando del programa en unos minutos. Iniciamos de inmediato, no sin antes decirle a usted que nos escucha, si está vivo, si respira, si pudo ver la luz del día, dele gracias a Dios porque le da una nueva oportunidad de salir a enfrentar la vida y sobre todo a hacer patria por un mejor Panamá. Iniciamos con esta frase: la alegría es muy contagiosa, trata por tanto de estar siempre desbordando de alegría donde quiera que vayas, al igual que Pastora Portugal que siempre anda reída. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. El metro que me ahorra el tranque fue posible con los aportes de tu canal. La escuela donde estudio es posible con los aportes de tu canal. El hospital donde nació mi bebé. El agua que riega mi cosecha. El 120 a los 65 que me ayuda. Nuestro canal, en manos panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos del canal, Canal de Panamá. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Avances del saber, lo último de los avances de la ciencia y la investigación. Dicen que hay un nuevo descubrimiento y es que, por ejemplo, ¿sabías que la música podría eliminar las células cancerosas? Un estudio del Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho en Brasil encontró que la Sinfonía número 5 de Beethoven puede eliminar el 20% de células cancerosas sin afectar las sanas. ¿Cómo es posible? Aún no se conoce el mecanismo exacto, pero se cree que el ritmo, la frecuencia y la intensidad podrían influir en la viabilidad celular. Aunque esto, la verdad, no reemplaza los tratamientos convencionales, abre la puerta a investigaciones sobre cómo el sonido impacta nuestra biología. Y escuchar música a nadie le hace daño. El invitado tiene la palabra. Antes de continuar, recordarle a la audiencia que nos puede hacer sus comentarios, preguntas de manera respetuosa o reportar sintonía al 6392-8204, nuestra línea de WhatsApp 6392-8204, reitero, para sus preguntas, comentarios o reportes de sintonía. Hoy nos acompaña el profesor Euclides Tapia, él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Panamá. Y también tenemos en la mesa a estudiantes de la USMA que van a estar participando con nosotros, estudiantes de Derecho de la Universidad de Santa María de la Antigua. Ellos son Lía Ferreira y Erich Montilla, junto al profesor Víctor Manuel Delgado, que ya es uno más de la casa, nos acompaña todos los miércoles.
Vamos a estar hablando primero, para darle la palabra al licenciado Euclides Tapia, el tema de violencia política y sobre todo en el país y sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sucedido en Colombia el fin de semana con el atentado al senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que se debate entre la vida y la muerte en un hospital allá en Bogotá, luego de haber recibido un atentado, un disparo o heridas de bala en la cabeza. Licenciado Tapia, bienvenido a este su programa Zona 8, Tertulias y más. Viendo la situación que ha ocurrido en el vecino país, prácticamente están reviviendo fantasmas del pasado y lo que pasa aquí a diario con la violencia política en nuestro país. ¿Qué análisis hace al respecto de esto que ha sucedido? La situación pues, en Colombia es lamentable. Como usted mencionó, pues esto ya parecía cosa del pasado. Y la situación interna política de Colombia pues tampoco como que obligaba a situaciones que desembocaran en situaciones de esta naturaleza, un extremo pues, indecible, ¿no? Lo que ha ocurrido, pero que no solamente se dio, sino que sigue produciéndose en Cali, en Valle, o sea, Cauca, la situación pues de violencia política en extremo. Eso no da buena señal de lo que podría ser las elecciones el próximo año en Colombia. Va a producir una situación allí de inestabilidad mayúscula, que requerirá también pues, la acción de organismos de seguridad en relación a los candidatos que finalmente se propongan. Creo que si pues, la víctima del atentado sobrevive al mismo, que es algo pues, inaudito en términos inclusive de la cantidad de disparos que recibió, los lugares donde lo recibió, incluido con la cabeza, que puede ser candidato del Centro Democrático. No creo. Así que pues, aparecerán otros, y esto todavía pues, se mantiene en un manto de incertidumbre, de desconocimiento, donde se elevan pues, hipótesis de ambos bandos, tanto del gobierno como de la oposición, y evidentemente pues, no se puede dar certeza a ninguno porque todavía pues, eso es lo que es lo que produzca el adelanto de la investigación, que tendrán que hacerse para deslindar las responsabilidades, que insisto no se limitan a este caso. Las situaciones se están dando en otros lugares de Colombia y presumiblemente pues, no se detendrán aparentemente. O sea, un poco como que abortar lo que puede ser pues, el deslinde de las responsabilidades democráticas en términos de la elección de un nuevo presidente, producto de la violencia política que en este momento se está aupando. Dice, ¿qué mensaje se le manda por lo menos a las personas que tengan intenciones de aspirar a un cargo de elección popular cuando se da una situación como esta, de un atentado a un potencial candidato? Básicamente porque yo diría, si yo quiero, por decirle un ejemplo hipotético, yo quiero aspirar a un cargo de elección popular, pero veo que al candidato que tiene opciones de ganar le provocan un atentado como ese que prácticamente lo iban a matar. O sea, ¿qué ganas tengo yo de aspirar a un cargo político viendo lo que está aconteciendo? Bien. Definitivamente. Bueno, aquí lo que va a quedar es que se van a tener que prohibir los mítines. De hecho, este mitin donde fue objeto del atentado del precandidato presidencial, que él era parte de las internas del partido, lo expuso en extremo, ¿no? Tal como se vio antes del atentado, momentos antes. El mismo caso de Villavicencio en Ecuador. Aquí se va a tener que considerar, pero esto no tiene nombre, sinceramente, ¿no? Nosotros tenemos una imagen internacional muy mala en términos de seguridad. ¿Y qué queda? Pues que estos señores no van a poder salir a la luz pública y tendrán que hacer campaña
por televisión, en fin, porque van a ser objeto de cualquier atentado. Mire, de manera virtual. Aquí no cabe, pero mire, la percepción internacional de lo que pasa en Latinoamérica es tan pésima. Yo estuve docente en Marruecos en una maestría de relaciones internacionales, pero de América Latina, sobre el tema de América Latina. Y los estudiantes esos allá sabían de la inseguridad que se vive en América Latina. Yo me quedé sorprendido que ellos tuvieran conocimiento de eso. O sea, eso es muy popular a nivel internacional. La situación como se vive en nuestros lares, de la inseguridad que se existe, pues. Pero repito, yo no sé, ahí va a tener que tomarse medidas. Primero, incrementar la seguridad por parte del Estado, con creces. Radio Gara. ¿No? A cualquier candidato, independientemente de su signo político. Y segundo, que estos candidatos no van a poder hacer campaña en términos tradicionales, como se acostumbra, porque definitivamente van a poder terminar siendo objeto de un atentado, de un magnicidio. Rubén, sí, adelante, profesor Víctor. Sí, ¿cómo está, profesor Euclides? ¿Cómo le ha ido? Mucho gusto. Bueno. Mire, es lamentable, es como un comentario. Vemos cómo uno espera que Colombia haya superado esta historia, ¿no?, de violencia, pero pareciera que hay intereses muy inculcados, muy arraigados a la historia, a la política colombiana, que no le interesa que haya un país en paz, ¿no? Porque esto es un retroceso para Colombia. Ayer en Cali hubo varios atentados también. Entonces pareciera que hay un interés de desestabilizar, no sé si el gobierno del presidente o Colombia en sí, en general, ¿no? ¿Qué opina al respecto? Mire, sea que de donde venga esta situación, de donde se promueva, el daño finalmente será al Estado colombiano, a su imagen internacional. Eso no le conviene a nadie, a ningún colombiano, vender su país como un lugar de inseguro. Colombia ya había prácticamente remontado ese estado que conocimos en la época de Escobar Gaviria y bueno, inclusive los atentados atrás que habían dado, y la guerrilla, el narcotráfico, o sea, son eran temas ya superados, pues, de una juventud que hoy no conoce, pero que fueron pues pan de cada día en ese país. Plantear esa situación, replantear eso, reverdecer, en su momento existió en Colombia, le va a hacer un daño terrible a esa nación. ¿No? Terrible, y por lo tanto, digo, yo no puedo aquí decir, señalar, bueno, aquí es el gobierno, que no le conviene a nadie el poder. Exacto. O es la oposición que pues, está actuando en contra del gobierno, o es que es un problema interno de los candidatos, los precandidatos que querían eliminar al precandidato Miguel Uribe, porque todo, o sea, hay un cúmulo de hipótesis, pero a la postre nada, esto no beneficia a Colombia indistintamente, venga de donde venga lo que se está promoviendo en este momento. Profesor Euclides. Eso va a dar un golpe certero a la economía colombiana, particularmente al sector turístico que se había levantado. Colombia tenía un auge turístico impresionante porque esos tiempos quedaron atrás. Volver a la situación, ¿verdad?, que se vivía antes, va a ser algo desastroso para la economía de ese país. Repito, yo no puedo aseverar que eso lo promueve el gobierno, o que eso lo promueve la oposición, o que eso es un problema interno de la oposición, o de sectores que estén como el gobierno, que es un grupo de individuos vinculados al negocio de las esmeraldas, que operan desde los Emiratos Árabes Unidos, que están interesados pues en eliminar personajes políticos relevantes y con ello arrastrar a Colombia nuevamente a la situación que se vivía, ¿no?, de permanente enfrentamiento entre el gobierno y la oposición y por lo tanto de incertidumbre política. O sea, hay un montón de hipótesis. Cuidado que ni siquiera el atentado termina siendo esclarecido.
porque nadie da certeza de eso. Pero el tema es que ya le hizo un daño serio a Colombia, ¿no? Profesor. Y de partida va a comprometer las elecciones. Profesor Euclide, permítame hacerle una pregunta. Muchas gracias por estar con nosotros. Profesor, quería saber, por redes se transmitió un video del presidente de Colombia lamentando pues la situación y a la vez con unas palabras que había que proteger a los niños, refiriéndose al menor de edad que cometió el atentado como un niño del país, que había que protegerlo, que era un niño. ¿Usted no cree que esas palabras del presidente acrecientan la incertidumbre? Porque a la vez da a entender, como se vio en redes, que la mayoría de las personas opinaron que se quería proteger al joven que cometió el asesinato y pedían como que tuvieran como un poquito la mano más fuerte en este caso de estos jóvenes, porque el hecho que sea un menor de edad no lo exime de que ha hecho un atentado. Así que dígame usted qué opina usted de esto, si usted no cree que eso aún fortalece la incertidumbre. Sí, yo entiendo sí, lo que usted señala, como que estuviese pues tirándole un salvavidas, ¿no? Al menor de edad pero y que bueno, parece ser que fue parte de un programa de asistencia juvenil que tiene el gobierno colombiano, que el joven no atendió, no lo utilizó, no participó. Sí, esa es la primera impresión que hubo, que está este señor defendiendo a estos jóvenes, estos sicarios, ¿no? Criminales. Es como que decir que nosotros, porque una persona aquí es menor de edad, vamos a tratar de protegerlo porque asesina personas, porque hay que tener una consideración con ellos. De hecho, la ley los protege. Sí, esa fue una de las impresiones que se dio al inicio. Ahora la cosa ha cambiado un poco. Ahora se está hablando de tomar medidas más radicales en contra de este señor. Porque el tema del uso de los menores de edad en Colombia en este tipo de acciones no es nuevo. Y particularmente es una norma que utiliza pues, el Sicariato Internacional de valerse de ellos para cometer este tipo de atrocidades, producto de que no van a poder pues, ser tratados igual con la dureza que se trata a un mayor de edad. Pero repito, en el caso colombiano pues, hay implicaciones de esto de marcada frecuencia de menores, o sea que aquí en vez de ponerse blando lo que hay es que endurecer la medida porque los utilizan pues precisamente para estos fines. Así que si la idea era ablandar lo que debería ser la postura del gobierno colombiano al respecto, pues no creo que se vaya a lograr. Inclusive ahora se está hablando de un rescate, ¿no? Se está ofertando una cantidad de dinero importante para quien pueda dar realmente el autor intelectual del atentado. Pero repito, cada país tiene su normativa interna y tendrá tipificado este tipo de acciones y las medidas que tendrán que tomarse legalmente en el caso de que sea perpetrado por menores de edad. Y nosotros pues estamos exentos de un tratamiento diferente. La situación acá es igual. Pero, repito, no creo que se esté al final tratando de cubrir por ello lo que ocurrió. Okay. Siento que independientemente de qué tanto estén protegidos los menores en ese país, tendrá que ser una pena que pueda servir de escarmiento, y si no es así, pues que obliga al gobierno colombiano, al Estado colombiano, a modificar su normativa interna en términos del tratamiento, de los tratamientos a menores que infractores de la ley, inclusive en niveles como este. Sí. Que sirva como un acicate para la modificación del tratamiento que tiene la ley sobre menores. Ok, agradecemos el aporte que ha hecho hasta este momento el profesor Euclides Tapia. Recordamos a la audiencia que pueden reportar sintonía, hacer preguntas o comentarios al 6392-8204. Vamos a ir a una breve pausa y al volver tenemos las preguntas que le tienen los estudiantes
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María la Antigua al profesor Euclides Tapia al respecto de este tema de la violencia política en Latinoamérica con lo acontecido el fin de semana en Bogotá, Colombia, el atentado a un senador y candidato presidencial en Colombia. Vamos a la pausa y también le anunciamos que tenemos ya en la plataforma digital al diputado Luis Eduardo Camacho, que también tiene el tema pendiente de la reunión ayer de los diputados de la Asamblea Nacional con el sindicato de bananeros de Bocas del Toro. Vamos a la pausa y volvemos. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Bien, estamos de vuelta en este su programa Zona 8, Tertulias y más, hablando del tema de la violencia política en Latinoamérica con lo acontecido el fin de semana en Bogotá, Colombia, un atentado cuando fue herido de bala el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, también potencial candidato presidencial de Colombia. Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María la Antigua tienen una pregunta para uno de los invitados, Euclides Tapia, profesor de Derecho o profesor de Relaciones Internacionales, corrijo. Adelante. Hola, buenas. Hola, buenas. Mi nombre es Erich Montilla, profesor Euclides. La pregunta, y también es una opinión con respecto a lo sucedido en Colombia, es que el día de ayer falleció el coordinador de fiscales del departamento de Cundinamarca en un atentado en supermercado. Además de los atentados que han sucedido en Valle del Cauca y Bogotá, quisiera saber su opinión al respecto de la sociedad que está actualmente polarizada en Colombia, tanto la oposición con Centro Democrático y el gobierno con pacto histórico. No sé qué tanto afecte una sociedad que se divide mutuamente las opiniones y no encuentran un punto medio, sino que está muy polarizado. Mire, yo excluyo la posibilidad de que eso no esté concatenado. Sí. Solamente la característica de la frecuencia de los atentados ya está diciendo que están vinculados y que tienen un objetivo estratégico marcado, ¿no? De hecho, eso sería uno de los temas a definir. Si abortar el proceso electoral próximo, crear una situación de incertidumbre ahí que obligue a declarar un estado de emergencia tal que pues conculque la libertad ciudadana. En fin, pueden haber muchos objetivos en esto, ¿no? Mantener la incertidumbre y la inseguridad en el país. Pero no hay la menor duda de que esto está concatenado, esto no es casual. No, solamente, repito, por el hecho de la frecuencia como se están produciendo casi que simultáneamente. Entonces no puede ser que esto no esté vinculado a un atentado del otro. Así que esperar, bueno, pues que al gobierno no le queda otra que endurecer las medidas de seguridad, porque de otra forma, pues mantener esta situación en términos de que permita acciones de parte de quienes estén detrás de estos eventos, alegremente, sin ningún control, sin nada adicional que implique pues imponer medidas de mayor seguridad, no creo que sea la salida, lo más seguro, pero lo que se avisora es que se atenacen, ¿no? Estas medidas a lo que ya existe en Colombia, para ver, en alguna medida, poder paliar, ¿verdad?, la situación de inseguridad que se vive, lo cual tampoco garantiza que no sigan produciendo este tipo de eventos. Pero queda la duda, ¿no? ¿Hasta qué punto, qué capacidad tiene la organización o quienes están detrás de esto para mantener una realidad como la que está sucediendo en Colombia? Supongamos que el Estado colombiano, el gobierno colombiano, pues endurezca las medidas de seguridad. Por lo visto, esto no va a abortar
que se sigan produciendo atentados por naturaleza. Por lo tanto, indica esto que quienes están detrás, o la organización que está detrás de esto, es una organización muy poderosa. Se habla de muchas, repito, de hipótesis de personas vinculadas al negocio de las esmeraldas, en fin, pero esperemos que pues, se arroje alguna luz sobre los que puedan ser los responsables directos o intelectuales de los eventos que se están produciendo. Insisto en que el daño que se le está haciendo a la imagen de Colombia es terrible, muy terrible, le hace un daño horrible a su economía, porque ya Colombia era visto de otra manera. Estos tiempos de violencia ya han quedado atrás y volvemos a lo mismo. Ahí la inseguridad va a ser la norma, para tirios y troyanos, porque, repito, esto no se sabe de dónde viene, quiénes estén involucrados, cuál es el objetivo real que tienen, que buscan con esto. Pero de eso ya están produciendo resultados negativos. Profesor, sí, sin duda, eso afecta no solo a Colombia, sino a la imagen de toda Latinoamérica. Gracias a Dios, a Panamá no hemos llegado a esos extremos, pero sin duda hay que mirar de reojo la situación. La estudiante de Derecho Lía Ferreira tiene la última pregunta para usted, profesor. Muy buenos días, profesor. Primero que nada, agradecerles a todos por tenerme invitada. Y lo que me gustaría preguntarle tiene mucho que ver con lo que usted dice sobre la percepción que tienen otros países sobre lo que vendría siendo América Central. ¿Usted cree que estos acontecimientos y esta red de crímenes que están sucediendo en Colombia pueden afectarnos directamente a nosotros como país, ya sea económica, políticamente, socialmente? Bueno, la historia demuestra que ya nos afectó. Los crímenes que se producen hoy día en Panamá no tienen nada que ver con lo que ocurría muchos años atrás. Ya todo lo malo se ha copiado. Ya a nosotros no nos extraña cómo asesinan a unas personas aquí, cosa que eso era algo indecible. De eso nos ha afectado, ¿no? Y por lo tanto, todo lo malo que se siga produciendo en otras latitudes cercanas a la nuestra, pues definitivamente que van a tener un impacto aquí y pueden ser copiadas como prácticas de los grupos delincuenciales que operan en la República de Panamá. Eso no lo dude, que definitivamente se va a extrapolar a nuestra realidad. Que nosotros antes decíamos que esas cosas de los carteles de México o de Colombia o de la gente de Nicaragua que se mató en una guerra civil o en El Salvador, bueno, eso ya se ha trasladado acá. El tipo de asesinato que tiene lugar aquí no era una cuestión que se practicaba en nuestro país y viene copiada. Aparte de que esos son circuitos transnacionales que operan no solamente en los países de origen, sino que tienen como radio de acción toda la región, América Central, México y Sudamérica, que tampoco escapa esto, por ejemplo, a países de la región en profundidad, en el cono sur. Desgraciadamente eso es lo que pinta, ese es el panorama negativo que está frente a nosotros, que van a aplicarse, pues, prácticas que nosotros no conocemos y que los que tenemos, y que la política nuestra también se blinde, ¿no? El hecho de haber adoptado situaciones como la penetración del narcotráfico en la política, la narcopolítica, eso no era propio de nuestro país, pero ya eso es una realidad que inclusive el actual presidente lo había denunciado en la época en que era ministro, que tenía constancia de que eso era así ya. Entonces, ¿qué extrañarnos? ¿No? Que esa inseguridad también se traslade a nuestro país, inclusive ponga en peligro la vida de candidatos presidenciales, quizás no por el mero problema de un problema de una guerra ideológica o interpartidaria, entre partidos opuestos, sino que detrás de eso hay intereses económicos vinculados además al tema del narcotráfico, que es el móvil fundamental de esos atentados. Porque nosotros, la primera impresión es que esto lo hizo Petro para perjudicar a la oposición, o esto lo hizo la oposición para perjudicar a Petro. La radiografía original es esa. Pero detrás de eso, evidentemente, quizás estén las cosas y no tengan nada que ver con quién es el candidato a presidente, porque de hecho este señor ni siquiera era candidato, él era un precandidato, él tenía que ir a una primaria, claro que se potenciaría y estaba en ese trabajo, ¿no?
para constituirse en candidato oficial. Pero ni siquiera es el candidato. Así que la tarea es blindarnos y que no copiar ese tipo de experiencia, porque después se traslada esta realidad a nuestro país. E insisto, porque lo estamos calificando como un problema interpartidario, un tema político, cuando en realidad no es político. Obviamente que tiene consecuencias políticas, sino que tiene una trama atrás más profunda y peligrosa, que es lo que a mi juicio está ocurriendo en Colombia. Ok, muy bien, agradecemos la participación y los valiosos aportes del profesor de Relaciones Internacionales Euclides Tapia, haciendo un análisis de la violencia política en Latinoamérica a propósito de lo acontecido en Colombia el fin de semana con el atentado al senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que se debate entre la vida y la muerte en momentos en que, terminado un mitin político, recibió unos disparos en la cabeza el pasado sábado en Bogotá y su vida está en riesgo en este momento en un hospital de la ciudad capital de Colombia. Vamos a ir a una pausa, despedimos de esta manera a nuestro primer invitado, Euclides Tapia, y al volver tenemos al diputado del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, que nos va a hablar de la reunión ayer de del sindicato de bananeros de Bocas del Toro con los diputados de la Asamblea Nacional. Vamos a ir a una pausa y volvemos en breve. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Celebrando su 50 aniversario, la campaña arquidiocesana estará en las calles del 15 al 17 de agosto. Jóvenes voluntarios estarán debidamente identificados. Tu contribución permitirá impulsar las obras de evangelización y el sostenimiento de nuestros sacerdotes, religiosas y misioneros. Llena la alcancía de amor y comparte esta bendición para seguir la obra evangelizadora. 50 años comprometidos por el bien común. Cristiano, la iglesia eres tú. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Estamos de vuelta a recordarles a la audiencia de Radio Hogar y este es su programa Zona 8 Tertulias y más, que pueden reportar su sintonía, hacer sus comentarios y preguntas de manera respetuosa a la línea de WhatsApp 63928204. Repito, 63928204, la línea de WhatsApp para reportar sintonía, hacer sus comentarios y preguntas de manera respetuosa. Tenemos esta mañana con nosotros también al diputado del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, que nos va a hacer un balance de la reunión de los dirigentes bananeros de Bocas del Toro con la directiva de la Asamblea Nacional y los jefes de bancada de los partidos políticos, y bueno, en la bancada independiente vamos, que todavía no es partido político, pero igual es una bancada. Pero para dar contexto a esta entrevista y a este tema, tenemos que los dirigentes de Bocas del Toro, en horas de la mañana de ayer martes, en un hotel de la ciudad de Panamá, recibieron formalmente al arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, quien les entregó la carta enviada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, para iniciar las conversaciones en medio de los bloqueos. Veamos el reporte que nos tienen los colegas de Econews. El diálogo entre diputados y los dirigentes bananeros se inició este martes en la Asamblea Nacional. Félix Chávez nos presenta el siguiente informe. Los dirigentes de Bocas del Toro, en horas de la mañana de este martes, en un hotel de la ciudad, recibieron formalmente al arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, quien entregó la carta enviada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, para iniciar las conversaciones en medio de los bloqueos. El objetivo de estos acercamientos es la búsqueda de consensos, además de ponerle fin a la huelga decretada. Hoy ya ha realizado el acto de entrega de la carta donde el señor presidente se asumía la responsabilidad de escuchar a estos hermanos para la modificación en cuanto a la parte bananera de la ley. Hemos estado hablando con ellos, invitándolos a ellos como invitamos a todos, a que es a través del encuentro, del diálogo, como nosotros podemos encontrar las soluciones. Monseñor Ulloa explicó cuál es el papel que jugará la Iglesia Católica en esta crisis.
ser puente para que se encuentren los hermanos. Cuando ya se encuentra, vendrán otros organismos e instituciones en la dinámica del diálogo, ¿no? Nosotros no vamos a ser ni mediadores de diálogos, sino puentes para que los hermanos puedan encontrarse. Como siempre, la iglesia siempre será puente para el encuentro con los hermanos. A nivel general, no hay otro instrumento para poder encontrar las soluciones que encontrarnos, escuchar al otro y desde ahí entonces ambos ir viendo visos de soluciones. Posteriormente, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Banano y el Sindicato Industrial de Trabajadores y Productores Bananeros Independientes asistieron a la Asamblea Nacional para elevar sus inquietudes centradas en los derechos que existían en la Ley 45. Definitivamente la Asamblea es el oído del pueblo también, así que nosotros queremos conversar con ellos porque sí queremos ver qué es lo que puede hacer la Asamblea para pacificar este país y que todos trabajemos juntos por el desarrollo de lo más importante, que es ver cómo todos tenemos empleo en este país y podemos mantener a nuestra familia. Eso es lo más importante. El encuentro en la Asamblea Nacional fue con la Junta Directiva Ampliada, la cual incluye a todos los directivos de la Asamblea Nacional y a los jefes de bancadas. Félix Antonio Chávez, Econius. Bien, como lo anunciamos, nos acompaña hoy el diputado del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, que bueno, tiene ya unos minutos de estar allí ansioso por hacer sus valiosos aportes acá al programa Zona 8, Tertulias y más, como de costumbre, atendiendo el llamado de este programa. Bienvenido, diputado. Cuéntenos, ¿qué aconteció en la asamblea de ayer? ¿Estuvo usted o no estuvo usted? Bueno, usted entiendo que es parte de la bancada del partido Realizando Metas, no es el jefe de bancada. Entiendo que la reunión era con los jefes de bancada, ¿cierto? Si no me equivoco, usted me corrige. Pero ¿qué se ha podido saber o en qué quedó esta reunión? Si hubo avances, no hubo avances. Entiendo es el primer acercamiento, pero es un paso positivo para buscar una salida de esta crisis. Bueno, mira, yo te voy a hablar con la honestidad que siempre me caracteriza, porque yo soy transparente en política, porque para poder entendernos tenemos que poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Sobre esa reunión yo no participé porque por dos razones, porque uno, no soy ni parte de la directiva de la asamblea, ni tampoco soy el jefe de la bancada. Pero aunque hubiese ampliado, yo no hubiera participado en esa reunión, porque yo no creo que de esa reunión va a salir nada. Y eso lo dije en la presidencia de la República, cuando nos informaron de esa reunión. Estábamos reunidos con el presidente y yo le dije que yo no estaba de acuerdo con esa reunión. Solamente estaría de acuerdo si era para que la búsqueda de una salida honrosa para quienes han creado un problema innecesariamente, de parte me refiero al sindicato, pero que si era para estar en un tanque de oxígeno las protestas, yo no estaría de acuerdo con esa reunión. Y para entender mi posición hay que entender la génesis, porque el problema de Panamá es que hay mucha gente que habla de cosas que no conoce. Y si tú no conoces un problema, tú mal vas a poder sugerir soluciones. Mira, la ley 45 que regía las jubilaciones especiales de los bananeros no estaba incorporada en la ley 462. Eso es para que lo tengamos claro. Fue precisamente el sector bananero el que, a través de su secretario general, el señor Smith, que fue a la asamblea, y a través del diputado de Bocas del Toro, planteó de que esa jubilación especial que estaba regida por la ley 45 no se había incorporado a la ley 462 y que ellos consideraban que había que incorporarla a la 462. Fue una solicitud del sindicato. El diputado Robinson redactó una propuesta al respecto de eso. Me la consultó, yo la revisé y le pregunté al director de la Caja de Seguro Social y al representante del Ejecutivo
si eso era cierto de que la ley 462 no incluía esa jubilación especial para los bananeros, que rige por la ley 45. Y ellos me dijeron que efectivamente era así, y dijeron que no tenían ningún inconveniente que se incorporara. Entonces, esa propuesta yo la endosé junto con el diputado Robinson y otros diputados a solicitud, reitero, de el sindicato a través de su presidente, que estaba en las graderías de la asamblea. Y es por eso que cuando se da lo que ocurre en Bocas del Toro posteriormente, para mí, lo he dicho claramente, lo que ocurre en Bocas del Toro es sencillamente un movimiento político que buscaba sencillamente crear confrontación. Porque te reitero, después que ellos plantearon la incorporación de la jubilación especial que estaba en la ley 45 a la ley 462, comenzaron a cuestionar la ley 462 ellos mismos, y el hecho de que le había tocado la jubilación de las bananeras. Si eso fue lo que la pidieron. Es más, te quiero decir algo, yo he consultado con los técnicos de la asamblea que asesoraron en esta iniciativa, y ellos me dijeron que ellos menos entienden, porque la ley 462 como quedó mejora la ley 45 para efectos de las jubilaciones de los bananeros, es mejor. Radio Hogar. Pero fíjate, por eso que al igual que la excusa de la paralización de Bocas del Toro, más allá de las otras mentiras que se dicen sobre la 462, que aumenta la edad de jubilación, que disminuye las pensiones, que toda una serie de cuentos, lo más muestra, más clara de que ese era un movimiento político fue el argumento de ellos, de que la ley 462 se había metido con las jubilaciones de los especiales de los bananeros, porque eso fue solicitud de ellos. Y yo estoy esperando que esa discusión sobre eso, si llega a la asamblea de la ley 45, no de la ley 462, porque la ley 462 ya no hay que discutir nada, para decírselo en su cara. Porque yo sí no ando con cuentos, y no es que yo quiera rofiar a nadie, pero es que a mí no me gusta la gente que actúa con mentira. Con esto concluyo de esta primera parte. Ajá. No puede haber diálogo en base a mentiras. No puede haber. Sí. Ok. Diputado, para contextualizar y aclarar un poco, usted me habla de que esa ley 45 se endosó a la ley 462, eso fue al momento de la discusión de las reformas a la Caja de Seguro Social. En segundo debate. Pero, ¿esa ley se llegó a incluir o no, la ley 45, dentro de la 462, sí o no? ¿Qué fue lo que aconteció en ese momento cuando el diputado Benicio Robinson, pero está incorporada? Entonces, si te estoy diciendo que se incorporó el tema de las jubilaciones de los bananeros a la ley 462 a solicitud de ellos, se incorporó. Ok, y se aprobó. Yo firmé la propuesta que ellos solicitaron. Ok, entonces... No es que por nosotros eso es que usted... caprichosamente metimos ese tema, ellos pidieron meterla ahí. Entonces dejemos la mentira, en base a mentira, tú nunca vas a poder... Mira, el arzobispo de Panamá dice que la iglesia quiere ser puente, y está bien, pero los puentes existen de una para dos cosas, o cruzar de un lado al otro, o encontrarse en medio del puente, y tú no vas a poder encontrarte en el puente, en el medio, con quien no quiere, porque aquí hay un movimiento dirigido a crear desestabilización por otros intereses que no tienen nada que ver ni con los bananeros, ni con la provincia de Bocas del Toro, es la realidad. Diputado Camacho, primero que todo, gracias por estar con nosotros, y le comento que aquí tenemos un grupo de jóvenes de la universidad que se sintieron muy contentos cuando supieron que usted iba a estar aquí participando con nosotros, y es más, nos pidieron que querían que usted estuviera aquí personalmente para seguir compartiendo con usted. Mira, yo he ido en varias ocasiones a salones de la USMA que me han invitado para tocar diferentes temas, porque mira, yo toda mi vida he trabajado con jóvenes y mujeres en la política. Yo tengo 50 años participando en la política, y cuando a mí me llaman de cualquier universidad para hablar de cualquier tema que yo tenga la posibilidad de hablar, yo voy con mucho gusto, porque yo estoy en política para ayudar a que el país mejore, se construya el país que todos queremos, y para eso lo necesitamos a todos, incluyendo a los jóvenes que están en la universidad. Así que cuando quieran estoy ahí, o estoy en la universidad, con mucho gusto. Así es, diputado. Sí, la pregunta que tengo, señor diputado, es, ya que usted está viendo la posición de ellos,
que ellos parecieran no estar de acuerdo con ceder, como que se mantienen como en una intransigencia. Así como diputado, ¿qué cree usted que podemos esperar de esta situación que ya lleva tanto tiempo y no se resuelve? Parece que no llegamos a un acuerdo. ¿Qué sugiere usted como diputado? No se va a llegar a acuerdo porque hay una parte que no quiere llegar a acuerdo. ¿Y qué podríamos hacer en ese caso? Te voy a explicar. Mira, cuando retomaron ellos el tema de la ley 462, aparte de las otras cosas, dijeron que bueno, que la habíamos metido en la 462 la ley y que ellos querían volver a la ley 45. Fíjate, ellos pidieron meter el tema de la ley 45 en la ley 462. Ahora, después dijeron que querían que hacer una ley especial, volver a la ley 45. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Eso está bien, pues. No vamos a tocar la ley 462, vamos a hacer una ley especial para los bananeros. Se sentaron por semanas, y dialogaron, hicieron un texto y acordaron que una vez se presentara, que una vez que el texto se firmara, ellos iban a levantar los cierres y que el gobierno inmediatamente iba a presentar a las sesiones extraordinarias que estamos en este momento para volver a la ley 45. Lo que ellos habían pedido que se sacara, que se metiera en la 462, volverlo. Se hizo el documento, se firmó el documento, y cuando llegó el momento, ¿qué dijeron? Bueno, pero nosotros no vamos a levantar los cierres. Porque no vamos a levantarlos porque vamos a esperar que se presente en la asamblea, que se apruebe en la asamblea, que se publique esto, y mientras tanto, en ese momento, te quiero poner en contexto, todavía Chiquita no había tomado la decisión de abandonar la actividad bananera en Boca del Toro. O sea que todavía en ese momento había la posibilidad de evitar el daño que le causó ese movimiento político a los bocatoreños con el cierre de la empresa Chiquita y las operaciones. En ese momento, ¿pero qué? Como no había la voluntad de llegar a un acuerdo, de levantar los cierres, eso es lo que tenemos. Ahora, le toca a los propios bocatoreños decidir si ellos van a seguir apuerpando un movimiento, una minoría, o permitiendo que una minoría le imponga un camino que destruya la provincia, o las fuerzas vivas de esa provincia se ponen de acuerdo y buscan realmente, junto con las autoridades, soluciones reales a la problemática que ahora es especial por Boca del Toro por el impacto importante que va a tener la retirada de la empresa Chiquita y los 5.000 puestos de empleo directos que se pierden más los indirectos que se pierden. Eso es lo que tenemos que ver. Pero mientras los bocatoreños, la mayoría, que estoy seguro que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo con los cierres, sigan tolerando eso, entonces vamos a estar en ese problema siempre. Sí, ok. El estudiante Erich Montilla, de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua, tiene una pregunta para usted, diputado Camacho. Buenos días, honorable diputado Camacho. Tengo una pregunta con respecto al labor del sindicato Sintraibana con respecto a la ley 45, y quisiera saber por qué el señor Francisco Emit, secretario general del Sintraibana, salió públicamente diciendo que estaban buscando el diálogo y estaban trabajando con el gobierno plenamente para que la ley 445 se establezca de manera especial para los ganaderos. Quisiera saber qué opina usted de la labor del sindicato Sintraibana en todo lo que ha sido la transigencia en torno a esta ley especial para los ganaderos. Mira, yo creo en los sindicatos, pero yo creo que el problema que existe con determinados sindicatos en Panamá es que han dejado de ser organismos de representación de sus trabajadores para temas gremiales para convertirse en organismos estrictamente políticos. Y no es que la política sea mala, sino que la política tiene su herramienta para el ejercicio de la vía política, y los sindicatos no son precisamente esa vía. ¿Y por qué te digo esto? Porque le quiero reiterar algo que no sé si no quedó claro. En la ley 462 se incorporó el tema de las jubilaciones especiales del sector bananero por solicitud del sindicato, del señor Smith,
Yo firmé la propuesta que presentó y elaboró el diputado Robinson, luego de consultarla con el director del seguro y con los representantes del Ministerio de Salud. Yo firmé la propuesta a solicitud de ellos. Entonces, explícame, si ellos solicitan que el tema de la ley 45 se incorporara a la ley 462, ¿cuál es el motivo entonces de una huelga para que la ley 45 vuelva a revivir y que las jubilaciones especiales salgan de los sector bananero, salgan de la 462? ¿Cuál es el sentido? No tiene sentido, ¿verdad? El único que le ha sentido a eso es que las motivaciones no son realmente la preocupación por la 462, sino que sencillamente hay un movimiento político dirigido a crear inestabilidad política en la provincia. Lamentablemente es así, porque hay gente que absurdamente cree que en la crisis gana. Porque parte del tema es que hay sectores que no entienden que el sistema democrático es la vía para llegar al poder. Pero hay quienes creen que asaltar el poder a través de las crisis es la vía correcta. Y hay quienes piensan que crear crisis le da fortaleza a ellos para el momento de las elecciones que se den. Es decir, que hay gente que quiere adelantar la elección del 2029 al 2025. Esa es la realidad. Yo voy a decir las cosas con honestidad porque yo no ando buscando aplausos. Yo digo las cosas como son y las puedo probar. Yo tengo el documento y se lo muestro cuando usted quiera. Ok, diputado Camacho, la estudiante Lía Ferreira tiene una pregunta para usted. Buenos días, diputado. Mi pregunta va referente a lo que usted dice sobre que al parecer el diálogo no nos está llevando a mucho si las partes involucradas no están dispuestas a escuchar el punto de cada uno. Mi pregunta es, ¿qué salida ve usted realmente al clima e inestabilidad que está viviendo Panamá con esta situación? ¿Y qué mensaje le enviaría a cada una de las partes involucradas? Mira, dos cosas. Yo insisto algo, yo no soy enemigo de los diálogos. Yo creo en un diálogo, pero los diálogos honestos, que realmente busquen una solución de un problema, no crear un problema o profundizar un problema. Hay gente que plantea, dice, un diálogo sobre la ley 462, pero te plantea el diálogo sobre la ley 462, que te quiero decir, para mí la mayoría de los panameños no le interesa el tema de la ley 462. Y después te explico por qué. Pero, ¿cómo yo puedo hacer un tema que aquí me quieran sentar para, hablar sobre el cambio a la ley de la 462? Se me dicen que la ley 462 aumenta la edad de jubilación cuando eso no es cierto. Cuando te dicen que la ley 462 acabó con el sistema de beneficio definido, cuando eso no es cierto. El sistema de beneficio definido puso su fecha de cumpleaños de defunción en la ley 51. Y es la ley 51 la que desmejoró profundamente las pensiones. Es una realidad. La ley 462 no será la mejor de las leyes, pero es una ley que el país necesitaba en este momento, porque mira, yo fui en representación de Realizando Metas a las 2 reuniones que el presidente tuvo con todos los actores políticos de los partidos y los independientes. Antes y después fueron 2 reuniones de que se presentara la ley en la asamblea. Y en las 2 reuniones, todos los sectores, incluyendo los que ahora están en la calle, le dijeron al presidente que lo felicitaban por tomar la decisión de enfrentar el problema de la Caja del Seguro Social, porque había que cambiar la ley de la Caja del Seguro Social. Pero también todos esos mismos sectores le dijeron al presidente que la reforma tenía que ser integral, es decir, que no viera solamente el tema de la sostenibilidad de los sistemas económicos de pensiones, sino también que viera el mejoramiento de la prestación del servicio médico y también el mejoramiento de la servicios administrativos de la Caja del Seguro Social. Eso fue lo que se hizo. Pero, ¿qué vemos en la calle? Gente que dice que hay que derogarla, pero hay que derogarla en base a mentiras que no dice la ley. Y el que dicen los bananeros, que se metimos su jubilación en la ley 462, pues si ellos fueron los que lo pidieron. Entonces, ¿qué es lo que hay? Ahora te quiero decir otra visión personal, y que la he estado planteando en diferentes sectores. El problema de este país
no es la ley 462, porque la ley 462 es mejor que la ley 51, pero además de eso, no es la ley el problema, porque tú puedes quitar, si quieres, la ley 462 y la situación no va a variar, porque el principal problema que hoy tiene el país y los panameños es que este país no está generando el crecimiento económico que se requiere. No es que no tengamos crecimiento económico, pero no tenemos el sufrimiento económico que se requiere para generar las miles de plazas de empleo que los panameños no tienen. Pero además de eso, agrégale que los privilegiados que tienen empleo no ganan lo suficiente. Entonces, es el diálogo que cabe en este país. En este momento, de mi perspectiva, y es el que yo estoy impulsando, y le he pedido al presidente que convoque a un diálogo a los empresarios, a los trabajadores, a las llamadas organizaciones de la sociedad civil, y siquiera a las iglesias, pero para hablar de caminos que permitan llevar juntos todos a la generación de un mayor crecimiento económico y a la generación de empleo, por eso sí, empleo bien pagado. Esos son los principales problemas de los panameños. Ok, muy bien. Agradecemos la participación y los valiosos aportes del diputado del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho. Cuando solucionemos hablando de la situación de la crisis social, a disminuir la crisis en Panamá. Ok, hablando de la crisis social que enfrenta Panamá y la situación en la provincia de Boca del Toro con el sindicato bananero. Vamos, de esta manera despedimos al diputado Camacho, vamos a ir a una pausa y la parte final del programa. Y cuando me inviten, con mucho gusto voy a la UMA. Queda pendiente. Ok, vamos a la pausa y volvemos. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Celebrando junio, mes de la familia, la Iglesia de Piedra de Parque Lefebvre, la Pastoral Familiar y el Movimiento Familiar Cristiano MFC los invita cordialmente a la gran marcha Camina por tu Familia, recorriendo las principales calles de Parque Lefebvre y Río Abajo. Sábado 14 de junio, partiendo a las 4 de la tarde desde la Iglesia de Piedra, concluyendo con la Eucaristía en la parroquia. Ven con tu familia, con tus pancartas, con tus anuncios y todos los mensajes alusivos a la familia. Sábado 14 de junio, sé parte de esta gran marcha, Camina por tu Familia. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Bien, ya entrando en la parte final de este programa, tenemos un comentario de un oyente que lo envía vía chat a través de nuestra línea de WhatsApp 6398204. Dice: buen día a todos. ¿Por qué no hacen un plebiscito para cualquier ley y asuntos que afectaran al país, pueblo y ambiente? Si se pregunta es porque queremos entender correctamente. Dios los bendiga a todos. Gracias al oyente y de igual manera bendiciones por sus comentarios, estar pendientes de su programa Zona 8 Tertulias y más en Radio Hogar. Profesor, ya en la parte final queremos escuchar los comentarios de los estudiantes al respecto de su participación el día de hoy, de estos dos temas que abordamos. Yo solo voy a hacer una observación porque escuchando al diputado Camacho, la verdad que nos llamó mucho la atención eso de que la ley 45 se haya incluido. Yo estaba revisando acá mientras hablábamos ese último artículo de la ley 462 que dice que siempre están en las leyes, que dicen que modifican y que derogan. Y en verdad yo no veo por ningún lado la ley 45 mencionada, ya sea que se haya modificado algo de ella y bueno, ya está vigente igual. Pero bueno, lo que sí es cierto que también hay que revisar a nivel de diálogo y conversación, tener una capacidad como país, como sociedad y todos los actores de negociar y poder hablar. Si hay posiciones radicales, definitivamente se dificultan mucho los acuerdos, ¿no? Y ahí sí hay que hacer una crítica y que cada actor debe asumir las responsabilidades correspondientes, ¿no? En este caso, lo del sindicato, porque si hay una disposición al diálogo y a la negociación, hay que sentarse y no llevar a postura, por ejemplo, con todas las consecuencias que estamos viendo con la salida de la empresa chiquita, y que al final, no sé, ahora vamos a debatir una ley sobre una actividad que va a estar deprimida porque no hay empresa. Habrán los productores en cooperativa, pero hay un golpe duro al sector. Le voy a dar espacio a los jóvenes para ver su opinión o reflexión respecto al tema de las formas, en las formas correspondientes de participar en sociedad, los gremios y la responsabilidad de los actores. Sí, Ferreira.
Vamos a darle espacio a la dama primeramente. Bueno, muchas gracias. De todo lo que pude recoger en esta invitación a Radio Hogar, yo lo que me puedo llevar principalmente es que para realmente llegar a un acuerdo y mantener la paz entre lo que vendrían siendo los ciudadanos y los políticos, y que no haya una misma brecha en nuestro propio país, es el diálogo, pero un diálogo que está en disposición de escuchar todas las partes involucradas. No simplemente dejarnos llevar por información que vemos en las redes, ya que actualmente es muy fácil subir información falsa y debemos estar dispuestos a informarnos correctamente antes de crear una posición o crear una opinión basada en cosas que no son ciertas. Yo considero que el diálogo siempre va a ser mucho más importante que las decisiones violentas, y que la violencia lo único a lo que nos va a llevar es separarnos mucho más como país. Erich Montilla. Más que todo, esta es mi primera experiencia en una cabina, la verdad. Y me llevé mucho en esta experiencia. En la primera parte con el profesor Euclides, hablando de la situación política de Colombia, de que la violencia no es la solución. Viéndose cómo se ve afectado el senador Miguel Uribe, precandidato. No solo afecta a el solo partido que es la oposición, el Centro Democrático, sino que afecta socialmente a toda la sociedad colombiana. Y aquí en Panamá se puede ver en lo que está pasando en Boca del Toro, 5.000 desempleados ahora por lo que está pasando de Chiquita Company. Y en verdad la solución siempre va a ser el diálogo, no buscar medidas violentas, buscar el diálogo. La iglesia actualmente como puente de resolución entre el sindicato y el gobierno, no solamente criticar y decir que no puede tener solución, sino mediar para buscar esa solución y que todas las partes, actores involucrados en el problema se puedan ver saciadamente con lo que están buscando, aunque no siempre se va a cumplir. Ok. Muy bien, agradecemos la participación hoy del profesor, primeramente Víctor Manuel Delgado, profesor de Derecho de la Universidad de Santa María de la Antigua, que nos acompañó hoy en la cabina junto a dos de sus estudiantes, Lía Ferreira y Erich Montilla. A propósito, en su programa Zona 8, Tertulias y más, donde hoy abordamos el tema de la violencia política en Latinoamérica, con lo acontecido en Colombia el fin de semana con el atentado al senador colombiano Miguel Uribe Turbay y la crisis social que enfrenta Panamá y la reunión que tuvieron ayer los diputados de la Asamblea Nacional con el sindicato bananero de Bocas del Toro. Estuvimos abordando ese tema con el diputado Luis Eduardo Camacho del partido Realizando Metas. De esta manera llegamos a la parte final de este programa Zona 8, Tertulias y más. A continuación, Ríos de Agua Viva con el padre Víctor Atencio, capellán del hospital Dr. Luis Chicho Fábrega de la diócesis de Santiago de Veraguas. Al mediodía, Radio Hogar informa, un informativo con todo lo que hace noticia aquí en Panamá. Y en horas de la tarde también tenemos la Rocola con Arsenio. Arsenio, ¿qué tenemos en la Rocola hoy? Continuamos con los festivales de la Fiesta de la Música, cortesía de Radio Francia Internacional. Ah, bueno, qué bien, qué bien. Se fue europeo hoy. Europa. Sí. Así que hasta aquí este es su programa Zona 8, Tertulias y más. Hoy en compañía de Pastora Portugal, este es su servidor Rubén Polanco. En controles Arsenio Samaniego y la producción de Patricia Ocando Camino. Nos despedimos y será hasta mañana cuando volvemos a vernos nuevamente a través de esta misma frecuencia, Radio Hogar, a las 8 de la mañana con Zona 8, Tertulias y más. Hasta mañana, bendiciones Panamá. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.